Bien. Bueno, hoy lo que vamos a ver es lo que sería el último módulo del contenido de todo el curso, en realidad, que es, si estuvieron investigando un poco, el módulo, o sea, el módulo 1 y 2 ya los vimos, de la segunda parte, estoy hablando. El 4 contiene algunas cosas que la idea es que si las querían investigar, creo que se lo había dicho Francisco la semana pasada. No estoy compartiendo nada, perdón. Ahí se los comparto. Perdón, espera un segundo. Listo, perdón. Bien, habían visto, vimos la unidad 1 y 2 y la semana pasada vieron la parte de archivos, que era este contenido que está acá, de trabajo con archivos. Y acá en la plataforma hay algunos módulos que los pueden investigar por ustedes, pero en realidad no vamos a trabajar con esto para el trabajo, básicamente. Pero bueno, estaría bueno si los pueden, es bastante simple, son un par de cosas donde ven módulos, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las librerías y los módulos? Tenemos el módulo OS, el Daytime y Calendar. Son esos los tres módulos que se proponen, pero no lo damos por así, si no sería, si tuviéramos que dar todo lo que está en la plataforma, no terminamos más. ¿Cuál nos queda? De estos 4 módulos nos queda el 3. El 3 es un módulo que tiene que ver con la programación orientada a objetos y bueno, tiene su complejidad, por eso creo que por lo que estamos planeado, la semana que viene, el miércoles, el jueves no tenemos clase, pero el miércoles sí. Mañana vamos a seguir con esto y el miércoles que viene también seguimos con esto y en teoría lo terminamos el miércoles. Y ya el miércoles que viene le damos la consigna del otro TP. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que evaluamos estos módulos con 2 TPs? El primero era el que tienen que entregar hoy hasta las 12 y el segundo se lo vamos a dar la consigna la semana que viene y ese también va a tener también 2 semanas, creo. Si no me fallan los cálculos, 26, sí, el 3 de julio creo que se van a entregar. Bien. Y ya después ahí sí, faltaría, si hay que corregir alguna cosa o algo, se los vamos a estar pasando y una vez que estén recuperados y corregidos, ya ahí se termina el curso. O sea que la teoría vamos a pensar y si todo sale bien, la semana que viene la podríamos terminar. Eso no quiere decir que esas 2 semanas, o igual eso lo tenemos que organizar bien con Francisco, pero esas 2 semanas podemos hacer un poco más de práctica. Al menos la semana siguiente a la de, o sea, sería la del 26, la última semana de junio, hacer un poco de práctica, para que les sirva aparte práctica y consulta del TP, ¿no? Porque el otro TP, este TP es un poco más, no complejo, pero como que tiene otra orientación, que tiene que ver con lo que vamos a arrancar hoy. Bien. Bueno, empiezo a... Sí, ya estamos medio pasados. El módulo 3, programación orientada a objetos. Bueno, hasta ahora, nosotros cuando estuvimos trabajando en toda la parte, en la programación en Python, estuvimos usando un enfoque que se le dice que es de programación procedimental. Perdón, esto está muy chiquito, ¿no? Ahí se lo agrando. Ahí se ve bien, ¿no? No sé si se ve bien. Perdón, acá esto se ve bien. Sí, se ve bien. Bien, bien. Bueno. Estuvimos usando lo que es la programación procedimental, que es una programación basada en módulos, funciones, o sea, estuvimos trabajando con funciones que les pasamos argumentos y esos argumentos los usan como parámetros, hace algún proceso y después me devuelve un resultado o hace algo, ¿no? Lo estuvimos usando con argumentos que podían ser variables o podían ser listas, diccionarios, bueno, todo ese tipo de datos que estuvimos aprendiendo a usar y todo a partir de funciones. Y después vimos que podemos armar a partir de las funciones, se generan módulos que me sirven para hacer determinada tarea. Por ejemplo, el módulo, ¿se acuerdan que habíamos visto el time, que tiene funciones, o el mat que tiene que ver con funciones matemáticas?
el time, que tiene que ver con funciones con respecto al tiempo, el random, que me genera valores aleatorios. Bueno, todo eso son módulos que me permiten hacer cosas, todo basado en funciones. Bueno, existe otro enfoque, no sé si alguno ha trabajado con C++, por lo menos yo el que conozco es ese. En C++, el lenguaje C está orientado también a un enfoque procedimental, es decir, generar funciones que devuelvan valores y de ese tipo de programación. En C++ lo que se llega es a tener un enfoque que se dice que es orientado a objetos, que ahora vamos a ver por qué, donde ya no es tanto las funciones, los módulos, los métodos de las listas y todo eso que estuvimos trabajando hasta ahora, sino que nos va a permitir bien jerarquizar las tareas que vamos a hacer y definir de una manera más adecuada, capaz que a veces es más comprensible, una vez que le empiezan a agarrar la mano es mucho más comprensible, lo que va a ser un objeto que va a tener propiedades, va a tener variables, va a tener un par de elementos que nos va a servir para trabajar con ello. Bueno, acá tengo un ejemplo, pero que podemos definir. No, vamos a ver. Sí, esta foto es media, porque tendría que estar más abajo, pero básicamente lo que tenemos es clase de objeto de todo lo que hay acá adentro, bueno, o sea, comida del mar, el nombre del objeto, cada uno de estos pescados, o lo que sea, atributos que tiene cada uno de estos y métodos de cosas que pueden hacer. Ahora vamos a explicar bien eso, pero fíjense que entonces el enfoque procedimental tenemos los datos por un lado y las funciones o el código que hace otra cosa, que hace algo. Entonces, tenemos distintos tipos de datos y el código lo tenemos en funciones o módulos. O sea, que los tenemos por separado. La idea que entiendan eso es, el enfoque procedimental tiene que ver con que los datos están separados del código y cada uno, o sea, obviamente para que un programa funcione tienen que coexistir, ¿no? Y trabajar juntos, pero están separados. En cambio, cuando el enfoque es orientado a objetos, el objeto ya tiene por dentro de sí mismo funciones o métodos o variables que hacen, o sea, el dato en sí es un objeto y el objeto en sí tiene las funciones y código de las cosas que tiene que hacer. Vamos a ver, por ejemplo, capaz que se entiende mejor, la definición de lo que sería esto que es clases, que en C++ se llamaban clases y acá también se llaman clases. No se confundan la clase del número de clases, sino que clase es acá dice como una receta, o sea, me da una definición para crear un objeto que tenga ciertas cualidades, es decir, tenga ciertas propiedades, ciertas funciones, ciertas variables y que a partir de ello ese objeto esté definido. Vamos a, por ejemplo, decir que quiero crear objetos que sean de una clase llamada vehículos. O sea, imaginemos que tenemos una clase de objetos que son los vehículos, que ahí hay que nosotros decidir y definir qué es una clase vehículo. O sea, yo como considero que un vehículo pertenece a esa clase vehículo. Entonces yo voy a agarrar y poder decir, son aquellos elementos que se pueden mover. Es decir, que tienen la capacidad de moverse. Entonces ahí alguien me podría decir, sí, pero, por ejemplo, un perro se mueve o una persona se mueve. ¿Es un vehículo? No. Entonces vamos a tener que definir esta clase, vamos a tener que especializarla para... la idea sería esto, es que yo tengo una clase general y después yo necesito especializar y definir qué serie de reglamentos o propiedades tiene que cumplir para pertenecer a esa clase. Entonces, por ejemplo, podría definir que un vehículo, mejoramos la definición y decimos que son entidades creadas artificialmente que se utilizan para el transporte, movido por fuerza de naturaleza y dirigido por humanos. Entonces ahora, con esta definición, la clase vehículo no englobaría lo que sería un objeto tipo un perro, por ejemplo.
Entonces, tenemos una clase de vehículos porque la definimos. Definimos que los objetos que cumplan con esto son objetos que pertenecen a la clase vehículos. Ahora, es muy amplia porque tenemos un montón de vehículos. Tenemos vehículos terrestres, vehículos acuáticos, aéreos y espaciales. Fíjense una cosa, que el vehículo terrestre podemos definirlo como el vehículo que va por arriba de la Tierra, vamos a decir. O sea, se traslada a través de la Tierra. Pero yo solamente tengo que decir que su campo donde se va a circular es la Tierra. Pero fíjense que este vehículo terrestre viene ¿de dónde viene? Viene de la clase vehículos, que ya la clase vehículos yo había definido que eran entidades creadas artificialmente para transporte. O sea, todas estas clases más específicas, vehículos terrestres, vehículos acuáticos, aéreos, espaciales, tienen las mismas propiedades que tiene vehículo, es decir, la misma definición, pero la completamos diciéndole, ahora los vehículos terrestres son los que van por arriba de la Tierra, los acuáticos los que van por el agua, los aéreos los que van por el aire. Y después, fíjense que podemos seguir especializándolo más, porque podemos tener en vehículos terrestres, vehículos con ruedas, vehículos oruga, como un tanque, o aerodeslizadores. Entonces, fíjense que la jerarquía, si bien parece que la fichita va para arriba, pero en realidad es que vehículos terrestres toma las propiedades o las definiciones de vehículos de la clase superior. Y vehículos con rueda toma de vehículos terrestres. Por lo tanto, algo que hay que entender es que las clases tienen jerarquía. Es decir, una clase superior sería lo más genérico. Podemos definir una generalización para definir los vehículos son aquellos que tienen la capacidad de moverse por fuerza, todo eso que habíamos visto. Y después crear otra clase de vehículos que adopte todas las propiedades que tiene la superior. Y así sucesivamente. Todo esto que estoy explicando es bastante teórico, o sea, es bastante... Después vamos a hacer ejemplos, pero es bastante teórico. Pero creo que... Acá hay otro ejemplo, por ejemplo, los animales. Entonces tenemos animales, tenemos mamífero. ¿Qué es un animal? Bueno, podemos definir animal, no sé, un ser vivo que cumple ciertas, no sé, como yo la verdad de biología no tengo ni idea. Pero un ser vivo, y después tenemos mamífero, que es un ser vivo, pero a su vez es un mamífero que se reproduce de una determinada manera. Los reptiles son un ser vivo, pero que tiene otra cosa. Las aves, los peces y los anfibios. Y fíjense que después podemos definir los mamíferos como los salvajes o los domesticados. Entonces ahora un perro podría ser un mamífero domesticado, que pertenece a la clase mamífero domesticado, que esta clase a su vez adopta propiedades, o como que entiende propiedades de los mamíferos, que a su vez entiende propiedades de los animales. Entonces como que voy jerarquizando y especificando más las distintas categorías. Entonces, aquí llegamos a la conclusión que una clase es un conjunto de objetos, de acuerdo a los objetos que yo quiera crear. Porque yo puedo crear un perro. Un perro es un mamífero domesticado. Pero también un mamífero domesticado es un gato. Entonces ahí tengo un montón de objetos que van a pertenecer a la clase mamífero domesticado. Bueno, acá tienen más ejemplos. Un automóvil personal, un objeto pertenece a la clase de vehículo terrestre, también significa una moto, también un vehículo terrestre. Entonces tenemos un montón de objetos que pertenecen a la clase vehículos terrestres y que esa clase va a tener definidas ciertas propiedades, ciertas definiciones para que ese objeto pertenezca a esa clase. Entonces, algo muy importante es cada subclase es más especializado, más específica que su superclase. Algo que sí se puede escuchar es que esta es una clase y esta es una superclase porque engloba más clases, básicamente. Bien. Y algo que ya les estuve comentando es que cualquier objeto que esté dentro de una jerarquía de clases como esta que está acá, afronta lo que es la herencia, o sea, está supeditado a la herencia, de qué significa lo que les había comentado. Que lo que la superclase tiene de propiedades se lo pasa a la clase inferior. Entonces,
los requisitos y cualidades que tiene la superclase se pasan a la clase más específica y a su vez le podemos agregar más cosas. Entonces, con eso podemos generar una clase más específica. Bien. Estamos ahí, es bastante teórico. Creo que no... O sea, ahora cuando veamos más ejemplos se va a entender un poco mejor, pero es un concepto distinto porque hasta ahora habíamos trabajado con datos, variables, funciones, módulos, y ahora estamos viendo que vamos a poder trabajar con objetos que van a contener todo lo que veníamos haciendo, funciones, métodos, todo eso que veníamos haciendo lo vamos a poder hacer, o sea, vamos a poder crear clases que tienen eso contenido. Clases que, o sea, vamos a crear objetos que pertenecen a una clase y esa clase a su vez tiene un montón de propiedades, definiciones, variables que hacen a la esencia de ese objeto. Entonces vamos a trabajar directamente con un objeto. Tengo una pregunta. Sí. ¿El objeto pertenece a una clase y esa clase puede pertenecer a otra clase? Exactamente. Bien. O sea, vos podés crear una clase, no necesariamente, o sea, no es requisito fundamental. Vos podés crear una clase que ya está, te sirve y crear los objetos y ya está. Normalmente a veces uno no está creando 500 clases, pero vos podés crear una clase que a su vez esa clase está creada o crea o toma valores a partir de una clase que es superior. Okay. Tenemos acá un ejemplo después de eso, de esta, ¿cómo se dice? Jerarquía de clases, o sea, esta herencia. Bien. Iván, a ver si entiendo. Lo que estás planteando es un sistema de anillos, básicamente, de un anillo mayor a un anillo menor. Sí, o sea... Un sistema de anillos concéntrico, algo así. O sea, va agrupando hacia adentro específicamente. Sí, o sea, vos vas... no es, lo que acá les explico es, vos las clases, una clase tiene en su esencia una serie de definiciones, propiedades, parámetros, que un objeto, o sea, un objeto que pertenece a una clase, los tiene, ¿no? Pero el ejemplo que estaba dando es, puede ser que esa clase esté englobada dentro de otra clase, o sea más específica de otra clase, una superclase, y que esa superclase tenga otros parámetros, sí, que la engloben, o sea, vamos a dar vuelta al dibujito. La clase animales, yo puedo definir que un parámetro tiene que ser un ser vivo. Entonces ahí todos los objetos, piedra, lo que sea, no van a pertenecer a la clase animales. Pero entonces, ¿yo qué hago? Como es bastante, o sea, creo una clase que solamente tiene un parámetro, que es decir, que un ser vivo, piénselo como variable. O sea, puedo decir ser vivo true o false, no sé, un ejemplo. Entonces yo ahí después digo, no, pero no me sirve solo eso. La verdad que quiero definir objetos un poco más específicos. Entonces ahí me voy y creo otra clase heredada de animales que sean los mamíferos. Entonces los mamíferos tienen que cumplir las propiedades que yo cree en esta nueva clase mamífero y además, por herencia, van a traer la propiedad que traían de animales, que era ser vivo, true, por ejemplo. Entonces sí, es como vos vas haciendo cada vez más específico y la más grande de todas es la que abarca todo. Entonces animales sí, es lo podés pensar también como un anillo, porque entonces vos tenés todo el más grande y después te vas haciendo más chiquitito, o podés pensar no necesariamente un anillo concéntrico, sino que podés pensar como distintos conjuntos. Digo, o sea, vos podés tener un anillo gigante de animales y adentro vas a tener el conjunto de cada uno de estos distintos, y después dentro de ellos, a su vez, tenés más conjuntos. No sé si con eso quedó más claro. Creo que no. Bien. Entonces, ¿dónde había quedado? Objeto, acá. Bien. Entonces, ¿qué contiene un objeto? Un objeto tiene un nombre que lo identifica en su espacio. Un nombre de objeto, vamos a hacerlo así más simple. Después, un conjunto de propiedades individuales que lo hacen original, único o sobresaliente. Puede pasar que nuestro objeto no tenga ninguna propiedad, o sea, que nuestro objeto definido para una clase no tenga ninguna propiedad. Puede pasar, pero tiene un conjunto de propiedades. Y un conjunto de habilidades para realizar actividades específicas. Esto podemos pensarlo como funciones o métodos de cosas que podemos hacer, ¿no? Capaz de cambiar el objeto. Por ejemplo, tenemos esto. Max es un gato grande. Perdón, vamos, me salté esto. El nombre podemos definirlo como un sustantivo.
el adjetivo es características o propiedades de ese objeto y verbo, funciones o actividades que puede hacer ese objeto. Entonces, Max, el objeto Max, entonces tenemos un nombre, el sustantivo, propiedades, el tamaño, es un gato grande, y actividades que hace, duerme todo el día, bueno, entonces duerme. Entonces acá tenemos este objeto Max, tiene, el objeto en realidad, el nombre es Max, pero tenemos todo esto que tiene un objeto, que podemos decirlo, que lo podemos englobar, qué sé yo, en categoría gato. Y la categoría gato es clase gato. Y clase gato en realidad hereda cosas de la clase. Esto es un ejemplo, ¿no? No necesariamente algo que quede claro es, no necesariamente yo tengo que hacer esto. Crear una clase jerárquica superior e ir haciéndolo más específico. Directamente yo puedo crear la clase gato y ya está. Pero a veces, para estructurar bien el código, a veces se genera esto de ir anidando o jerarquizando las distintas clases. Después cada uno cuando va haciendo el código se va uno dando cuenta cuando lo va haciendo. Pero capaz que ahora parece que uno puede hacer un montón de cosas y puede hacer un montón de cosas, pero siempre hay que tratar de hacer lo que mejor funcione el código y lo que lo haga más robusto. Entonces, pasando a la parte de código, ¿cómo defino una clase para crear objetos? Bueno, se usa la palabra reservada class. Esto es parecido como habíamos puesto una función. Pero fíjense que en este caso yo defino el nombre de la clase y nada más. Entonces acá class, primer clase, y ahí defino el nombre de la clase. Bien, o sea, el pass, acuérdense que es para no hacer nada, básicamente. Para que tenga algo adentro, pero que sea nada. Bien, ahora, ¿cómo creo un objeto? Bueno, crear un objeto de esa clase que habíamos hecho acá se denomina instanciación y fíjense que se crea el nombre del objeto igual a la variable, a la clase, se llama la clase, pero bueno, acá se le pasan parámetros. Ahora después vamos a ver cómo es esto de los parámetros, porque fíjense que acá yo no le puse nada. Esto es medio parecido a como lee la función, pero en este caso nos falta definir un montón de cosas dentro de la clase. Bien. Con esto ya tenemos un objeto creado de la clase primer clase, que va a tener las propiedades, características, funciones que tenga la clase. Bien. Ahora, dejando de esto de lado lo de clases, vamos a ver un ejemplo que vamos a seguir para trabajar con el tema de las clases, que es lo que se denomina pila. Una pila es, vamos a ver el dibujito, es mucho más simple de entender. Una pila es como una lista, pero que la lista se maneja. Tenemos un fondo y la lista se maneja haciendo push o pop. ¿Qué significa esto? Se le agrega un elemento y después se le saca un elemento que es el último que entró. Es decir, si se agrega un elemento, se agrega al final, y si se saca un elemento, se saca el del final. Entonces es como acá en el ejemplo de plataforma le dice de una pila de moneda. Vos si vas a sacar una moneda de la pila de monedas, saca la última siempre. Y si vas a poner una moneda, pones en el último lugar. Entonces, siempre te manejas sacando el último y el primer. Perdón, poniendo en el último lugar y sacando del último lugar. Ahora, fíjense que si volvemos al enfoque que trabajamos antes de Python, el procedimental. Fíjense que si queremos hacer una pila, trabajando con una lista, podemos declarar de esta manera. Generamos una lista vacía y definimos dos funciones, una push y una pop. La push lo que hace es agregar un valor, el valor que yo le pase acá como parámetro. Fíjense, stack.append, ¿se acuerdan del método append? Agrego un elemento al final. Y fíjense que el pop lo que hace es almacena en una variable el último valor, acuérdense el índice -1 del último valor, borra el último valor de la lista y me lo devuelve. Entonces fíjense que si yo hago push 3, push 2 y push 1 y después hago un pop, esperen que me cargue. Fíjense que el primer elemento que yo puse fue un 3. El segundo elemento que puse fue un 2. Y el último elemento que puse fue el 1. Entonces, cuando hago un pop, ¿qué me devuelve? Me devuelve el último que había puesto, el penúltimo y el primero.
en ese orden. Entonces, con esto ya hice una pila. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que son estos problemas que tenemos acá. El primero, que así como está declarado esto, nosotros podemos, en nuestro código, modificar los valores dentro de la pila. O sea, nosotros podríamos agarrar acá y poner stack, corchetes. Esperen que no me está saliendo hoy el corchete. Este teclado no me funciona. Ahí está. Y puedo poner, no sé, 0, y acá le pongo igual a 0, y ahí rompí todo acá en el medio. Perdón, vamos a ponerlo acá. Me está jodiendo. Stack al 91, 0 igual a 0. Y ahí rompí todo yo. Fíjense, 1, 2, 0. Stack es el nombre de la variable. Perdón, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle pila, para que se entienda más. Pila, pila, pila. El nombre de la lista, perdón. Sí. Entonces te pregunto, ¿en LOL qué es la diferencia de una lista? Porque se declara con corchetes también. No. Perdón, capaz que no quise explicar, no lo expliqué bien. No es un nuevo tipo de variable. O sea, es una manera de manejar una lista. O sea, el concepto de pila no es una nueva variable. No es una lista, no es un diccionario, esto que habíamos visto. No es eso. Es un concepto de cómo manejar una pila, una lista. ¿Cuál es el concepto de la lista? Que solamente la pila solamente se puede agregar elementos al final y sacar el último. O sea, siempre que quieras extraer un elemento, lo puedes trabajar del primero, del último valor. Y vas a poner uno, se agrega al final. Entonces, no es una nueva lista, sino que es una manera de trabajar una lista. No sé si ahí quedó claro. Iván, te hago una pregunta. ¿Es algo así conceptualmente, digamos? Capaz que así se arman los programas esto. ¿Es como conceptualmente cuando haces un control Z? Cuando haces un control Z en cualquier programa, estás haciendo una operación pop. Pero control Z como un deshacer. Claro. Ah. Estás sacando el último elemento. Es un pop. Sí, sí puede ser. O sea, no orientado a datos así, pero sí, es como el hacer y el rehacer, bueno, es siempre trabajando sobre lo último. Por eso, el control Z siempre sobre lo último que haces. Sí. Bien, entonces, volviendo acá, ¿qué problema tiene esto? Que yo en cualquier parte del código, yo puedo agarrar y escribir esto, y ya arruiné la pila, ¿no? O sea, este ejemplo, todo esto que estoy dando es una introducción para ver un problema que tenemos. El concepto de pila lo vamos a estar trabajando, pero lo que vamos a ver es que algo que se llama que es la vulnerabilidad. Es decir, vos podés agarrar en cualquier parte del código y modificar el comportamiento de esto que yo estoy haciendo. Que en este caso yo estoy haciendo una pila. Quiero, ¿cómo se dice? Modelar una pila con código. Con el procedimiento que habíamos hecho antes, el que estuvimos trabajando todo hasta ahora, yo puedo modificar el valor de la pila en cualquier momento. Pero no, yo había definido que mi pila no puede ser modificada de esta manera. O sea, yo no puedo cambiar el valor de cualquier parte de la lista. Siempre tiene que ser o con el push o con el pop, nada más. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? Supónganse que ustedes crearan, vamos a imaginarlo, que ustedes crearan un módulo, una librería, que contuviera un módulo, una librería que vamos a ponerle import, ¿vieron? El import pila. Entonces eso, cuando yo lo importo, me permite usar una pila. Bueno, si fuera una pila que debería responder a como les había dicho, o sea, que solamente se modifica usando estas dos funciones, o sea, supónganse que yo acá pongo, olvídense todo lo que está arriba, y yo pongo acá abajo import pila, y cuando importo esa librería pila, lo que hace es darme una pila que o sea, vamos a ponerle... ¿Se acuerdan cómo era declarar los módulos, no? Entonces yo acá nombro el nombre del módulo, que es pila, le pongo pila 1,
y acá la pila que me trae la librería, supónganse que la librería esta, que yo estoy creando, me trae una pila sobre la cual trabajar. ¿A qué es lo que voy con esto? Ustedes supongan que generan un módulo donde definieron que se tienen que hacer ciertas cosas para que funcione correctamente. Es decir, si yo estoy trabajando con una pila, la pila solamente puede manejarse, o sea, agregarse elementos y sacarse elementos con un push y con un pop. Y supónganse que yo ese código lo tengo compaginado en un módulo. Y ese módulo, si yo usara este código que puse acá nomás, esto de acá, y se lo paso a alguien podría agarrar y decir, como digo acá, import pila, importo todo esto, pero acá en el medio del código agarra y dice pila 1 en 0 igual a 0, y con lo que yo hice acá va a funcionar. ¿Por qué? Porque esto que está definido acá es vulnerable, es decir, cualquier persona que agarre una librería que yo cree, esta función, este código que yo creé acá, puede agarrar y hacer lo que se le cante porque nada se lo prohíbe. Entonces, cuando nosotros desarrollamos código que cumple una determinada tarea, la idea es que todo aquello que hace a la tarea no lo pueda modificar cualquier persona. Es decir, o sea, a la larga, perdón, si vos tenés el código, si vos tenés el módulo y entrás al módulo, el módulo lo podés cambiar y hacer cualquier cosa. Pero que no sea tan fácil agarrar y hacer esto que yo digo acá. O sea, yo creo una librería que se llame pila, que lo que hace es, me da dos funciones, un módulo que tiene dos funciones, una push, una pop y una pila vacía. Entonces yo agarro acá, importo ese módulo y en vez de hacerle un push o un pop, que es lo que el módulo me especifica, yo hago esto y el módulo me lo permite. Si el módulo me lo permite, no está cumpliendo con la efectiva tarea que tiene que hacer, que es la de trabajar como una pila. Entonces, esto no debería ser posible hacer. O sea, no debería yo poder cambiar la esencia de lo que yo había definido en un primer momento. ¿A qué voy con esto? Vos no podés cambiar los parámetros, o sea, estaría bueno que algunas cuestiones, definiciones, parámetros, propiedades de un objeto, no lo pueda cambiar cualquiera en cualquier lugar del código, sino que sean privados, algo que se denomina privado, que ahora vamos a ver qué es. Entonces, si yo no le dejara hacer esto a la persona que importa esa librería, entonces yo definiría correctamente mi pila, y esto no se permitiría hacer. Ahora, capaz que quedó medio confuso, porque todavía no vimos lo que es la definición de lo que es privado. Pero entiendan una cosa que es esa. Ustedes definen algo, una tarea, o sea, definen una clase de un tipo, de un objeto que tiene de una determinada clase, que tiene que hacer una determinada tarea. Por ejemplo, creo un objeto que es una pila. Y ese objeto no debe poder permitirme que yo en cualquier parte del código le modifique, por ejemplo, cambiando lo que yo hice acá, cambiando el primer valor de la pila. Porque no es... es como si yo les digo, creamos la clase gato. Piénselo así, creamos una clase gato y creo un objeto tipo gato que se llame, como decía ahí abajo, Max. Y yo agarro y en el medio del código agarro y digo que Max le agrego, no sé, piénselo así, lo digo medio así burdo, pero le agrego branquias. Y si yo le agrego branquia a un gato, a Max, que es un objeto de la clase gato, que es una clase de mamífero y todo lo que habíamos visto, es algo que no tiene sentido. O sea, que a mí no me debería dejar poder agregarle esa propiedad. Así tan simplemente, tan fácil. Entonces, lo que estoy hablando acá es algunas cuestiones, algunas propiedades, definiciones o variables no deben ser fácilmente accesibles y modificables en cualquier parte del código. Porque después la idea, la esencia de la clase es que vos, ahí contó, la esencia de la clase es que vos después esas clases las agrupes en módulos que hagan determinadas tareas y vos después eso lo compartís. Entonces esos módulos que vos compartís no los tiene que tocar cualquier persona, o sea, no puede hacer lo que se le cante con el módulo cualquier persona. Sí. A ver, yo lo que estoy entendiendo, y capaz que lo digo para que también un poco para que todos tengamos más claro. Lo que estoy diciendo es que este sistema de pila, que es un sistema que limita los errores de la gente que está trabajando, digamos. Porque claro, al poner, quiero decir, como dijiste el caso de las branquias,
Lo que es un sistema que pone barreras delimitantes para que alguien que hace determinadas cosas no pueda hacerlas porque le está poniendo los límites y los parámetros de los cuales, si está fuera de esos parámetros, está fuera de los límites que le está permitiendo. Eso sería un sistema exactamente. de límites y de parámetros. Claro, o sea, vos al definir una propiedad pública o privada por ejemplo, de una determinada clase, lo que vos le estás diciendo es, acuérdense que esto está todo orientado a alguien que codifica, no estoy hablando de que una persona que va a usar el software pueda hacer lo que quiera. Yo hablo de que el que codifica, que hace uso de nuestra clase, por ejemplo, no pueda modificar cosas que hacen a la esencia de esa clase. Por eso yo hablaba de lo de las branquias. La esencia de un gato es no tener branquias. Entonces, si yo no protejo y hago que sea privado el hecho de que no tenga branquia, un ejemplo, está mal. O sea, algunas cosas tienen que mantenerse como son de la esencia de la clase, porque si no, se jode todo el proceso. Y algo que quede claro es, yo acá lo que estoy haciendo es una clase de tipo quiero esto, no sé si, necesito saber si esto le queda claro, que esto que estoy haciendo yo acá es un modelo de una pila. No estoy haciendo una variable nueva pila. O sea, yo defino un objeto de tipo pila que tiene que cumplir ciertas cosas. ¿Cuáles tiene que cumplir? Que esa pila solamente puede agregarse un elemento al final y sacarle, y cuando se lee esa pila, se le saque un elemento del final. O sea, el push le agrega un elemento al final y el pop se lo saca y me lo devuelve. Entonces, que quede claro esto, que es un tipo de objeto que tiene esta funcionalidad. O sea, se maneja de esta manera. No sé si, necesito saber si les quedó claro eso. Porque, Entonces, perdón, una pila podría ser también un diccionario, que solo le puedas añadir y quitar el último elemento. Sí, tal cual. O sea, acá es todo un ejemplo de una forma de trabajo de algo que se llama pila. No, acá podríamos ver key value, podríamos haber puesto un nombre con una nota, y así podríamos mantener una pila de notas de alumnos, por ejemplo, y un diccionario. Sí, tal cual. Acá el ejemplo, para que sea más simple, es una lista y punto. Pero es una lista que tiene la particularidad que solo se le puede sacar el elemento del final y agregar un elemento al final. Y acuérdense que es eso. O sea, eso ya me está dando una definición. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de los vehículos? Dijimos que el vehículo no es cualquier cosa que se mueve. Un vehículo es cualquier cosa que se mueve por fuerza artificial, de la naturaleza, bueno, todo eso. Bueno, acá lo que estamos diciendo es, ¿una pila, una lista? No, es un objeto que consta de una lista que solamente puede ser sacado un elemento al final y agregado un elemento al final. Entonces tiene que cumplir estas propiedades, que fíjense que son tareas o actividades que puede hacer, que es sacarle un elemento o poner un elemento. Pero ahí no está definido como objeto todavía. No. Acá es el enfoque previo. Este es lo que yo les decía. ¿Cuáles son los problemas de declararlo de esta manera? Y que si yo tengo el código esto, abajo puedo hacer lo que se me canta. O sea, o ponerle que en tu código esto no lo tengas. Y esto quede resumido en un import. O sea, todo esto está en una librería. Import pila. Sí. Y todo esto lo hace una librería. Entonces vos, capaz que vos no ves todo el código como está acá. Y vos agarrás y acá decís import pila. Y decís, listo, tengo la función, el módulo pila tiene la función push y pop. Pero yo también digo, bueno, quiero pila, hacer lo que hice recién. Pila el valor 0, el índice 0, le pongo un 0. Y como está estructurada esta librería, con esto, me lo permite. Y eso a veces no es correcto. No debería pasar. Yo debería proteger, se le dice proteger, de forma privada ciertas cosas, como por ejemplo el manejo de esta lista. Esta lista no debería ser posible que sea accesible tan fácilmente por fuera. O sea, deberías... Ahora vamos a ver igual el ejemplo de cómo quedaría esto con un objeto, ¿no? Para que quede claro. Pero ahora lo que entiendan es, yo puedo modificar el valor de pila en cualquier lugar. Otro problema que tenemos, capaz que necesitamos otra pila, entonces tenemos que crear todo esto por 2, porque acá tenemos que hacer pila, o podemos hacer algún maneje de que le paso el parámetro pila, tenemos que, si queremos más, o sea, tenemos que declarar esto por 2, o hacer algún maneje para trabajar con la pila 1 y pila 2, por ejemplo. Y capaz que necesitamos más funciones, bueno, también tenemos que hacer más
más código, básicamente. Siempre es mucho más código. Y si le queremos hacer esto que habíamos dicho de que no se pueda modificar un valor, porque no, si yo le modifico el primer valor de esto que estamos denominando pila, no cumple con el reglamento de que tiene que ser una pila. Bueno, todo eso puede ser solventado fácilmente con el enfoque orientado a objetos. Primero, ¿por qué? Porque nos va a permitir, al crear una clase de un tipo de objeto, ocultar valores, parámetros, valores, del acceso que no autorizado. Es decir, se tiene que manejar de una determinada manera. Es decir, vos no vas a poder modificar la lista si no es por push o por pop. Entonces eso me lo va a obligar a hacer de esa manera. No va a poder venir un programador y agarrar nuestra clase y cambiarle lo que tiene adentro. O sea, sí, se lo puede cambiar si agarra el código de la clase y la modifica. Pero ya no sería nuestra clase, sería una clase que hizo alguien. A lo que yo voy es, si yo defino una clase y alguien hace uso de esa clase, yo ahí estoy estipulando cuáles son mis propiedades, mis reglamentos, mis variables que yo voy a usar. Entonces, esa es una de las particularidades. Después, si tenemos que crear varias listas, puedo crear varios objetos de tipo lista. De pila. Perdón, me confundí. Si quiero crear varias pilas, hago uso de la clase pila y creo varios objetos de ese tipo de clase. Y cada uno de esos objetos cumple o contiene todas estas propiedades que estuvimos comentando. La push y la pop. Bien, y podemos hacer pilas más específicas. Por ejemplo, alguna pila que te haga una suma. Entonces podemos heredar el concepto de pila y después podemos hacer una pila, bueno, algo más. Ahora más abajo vamos a ver eso, pero... Finalmente, acá declaramos nuestra pila. Creamos una clase de tipo pila. Esto que estamos acá se llama constructor. Ahora les explico qué es. Es una función que se llama tipo constructor. Hace algo y después lo que me interesa es creamos un objeto de tipo pila. Entonces ahora este objeto de tipo pila es un objeto de la clase pila y tiene adentro, o sea, su contenido de ese objeto es todas las propiedades, funciones que sean de esa clase. Entonces, ¿qué vemos? Que lo que queríamos de la pila, ¿qué era? Que tenga la propiedad de almacenarla, o sea, si yo hago un objeto de tipo pila, obviamente, para manejar la pila, ¿qué es lo que habíamos dicho antes? Para crear una pila, o sea, trabajar sobre una pila, la pila la asemejábamos, para que sea simple, acuérdense que podía ser, como había dicho la compañera, podía ser un diccionario, lo que sea, pero en este caso, para que sea más simple, usamos una lista. Entonces, yo necesito, en mi clase pila, necesito que haya una lista sobre la cual voy a trabajar. Fíjense que cada objeto tiene su propia lista, o sea que la lista no debe compartirse entre diferentes pilas. Es decir, cada objeto va a tener una lista. Yo cuando creo un objeto de tipo pila, cada objeto internamente tiene una lista que es separada o independiente de las otras. Y después lo que queríamos era que esté oculta de los usuarios de la clase, es decir, de aquellos que hacen esto. Esto, vamos a separarlo así, para que se entienda. Todo lo que está arriba del numeral es la clase que yo defino como programador, por ejemplo, que la meto en un módulo. Y el programador que hace uso de esta clase solamente puede crear pilas de esta manera y esta pila, este objeto de tipo pila, se va a poder manejar con un push y un pop, nada más. No va a poder hacer uso de... no debería poder cambiarle el valor. Entonces yo me tengo que encargar que con la clase pase eso. Bien, a partir de eso... ¿dónde está lo de...? Bien. Esta función que estaba acá, que se dice def-init, es el constructor. Esto es todo aquello, cuando yo construyo el objeto, o sea, ¿se acuerdan que habíamos dicho que hacer esto se llama instanciar el objeto? Porque creo un objeto de un determinado tipo de clase. Bueno, cuando hacen este procedimiento, lo que hace es ejecutar lo que tiene el constructor. Es decir, crea el objeto con lo que yo haya definido en el constructor. Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto esto, cuando se crea el objeto de tipo pila, lo primero que hace es mostrarme un print, porque es lo que yo le puse acá en el constructor. Normalmente no debería pasar esto, yo no debería poner un print,
Pero, o sea, acá yo todo lo que yo ponga dentro del constructor, cuando yo creo el objeto, se ejecuta para ese objeto. Ahí en el constructor son 2 guiones bajos Sí. que separan. Sí, o sea, es def, como una función, pero que el nombre es guión bajo, init, guión bajo, guión bajo. Está bien. Es la manera de declarar el constructor acá en Python. Piénselo, cuando yo digo constructor es eso. Me ayuda a construir un objeto. Y yo para construir un objeto tengo que inicializar ciertas cosas. Por ejemplo, más abajo, acá vemos el ejemplo. Yo defino una clase de tipo pila con un constructor. ¿Y qué es lo que yo quería? Yo quería que esa pila, el objeto de tipo pila, internamente tiene que tener una lista, porque acuérdense que la pila es una lista en sí. Una lista que la manejo de una determinada manera. Entonces, lo que yo hago es, en el constructor, inicializo una lista. Fíjense, algo importante de esto es este parámetro self. Cuando yo hablo de referencia a self, en este caso, es una costumbre, acá podrían poner cualquier valor, lo que está haciendo es referencia al objeto en sí mismo. Es decir, cuando yo hago la instanciación de un objeto, de un objeto de un determinado tipo, y se crea ese objeto siguiendo el constructor, o sea, haciendo lo que dice el constructor, fíjense que acá lo que está haciendo es referencia a sí mismo. Self es, vamos a hablar de sí mismo. Entonces, pensémoslo como el concepto de que yo digo que estoy haciendo una lista en el objeto. Fíjense que esto es parecido como habíamos trabajado los métodos. ¿Se acuerdan cuando hacíamos, no sé, lista.append? ¿Se acuerdan? Y acá agregábamos un elemento. Bueno, lista tiene un método que se llama append y que lo que hace es agregarle un valor al final. Bueno, acá lo que estoy haciendo en el constructor es al objeto. En el constructor hago referencia a sí mismo en el objeto. Perdón, en el constructor hago referencia a sí mismo de ese objeto. Y le creo una lista. En este caso creo una lista vacía. Acá yo podría hacer cualquier cosa. Podría hacer, no sé, self. ¿Qué estamos hablando? Supongan que estamos hablando en vez de una pila, no sé, un gato. Bueno, podemos hacer el ejemplo, ¿no? A ver, vamos a hacer una clase gato. Le pongo, no sé, como estaba el nombre arriba, Max. Max es un gato y adentro del constructor en vez de poner una... ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener pulmones. Entonces ahí acá le puedo poner que sea true, ponele. Y bueno, y así hago referencia a que Max, que es un objeto de la clase gato, cuando lo inicializo, lo instancio y se ejecuta el código del constructor, todo esto que estoy escribiendo con el self acá, estoy haciendo referencia a Max. Entonces, a cada objeto que se cree. Porque yo acá podría hacer, no sé, Lucas, ponele. Y ahí hago otro objeto de tipo gato. Y ese Lucas va a tener también, como el constructor hace referencia al objeto en sí mismo cuando se crea, va a tener pulmones. Entonces, es una manera, sin ir más lejos, o sea, esto ya después cuando es una notación que se usa para programar, básicamente, es hacer referencia a sí mismo para que después vos podás utilizar o hacer referencia a la lista. Igual es algo, va a quedar medio confuso, pero, o sea, pila objeto va a tener una lista vacía. Entonces, si yo haga, fíjense que lo que sigue es print y muestro la longitud de qué? Del objeto pila objeto, pero haciendo referencia a su elemento lista pila. O sea, ¿esto qué sería? Es como si yo les digo, mostrame la longitud de la lista pila que forma parte del objeto que está acá. Podemos vamos a hacerlo así para que sea menos confuso. Ahí se queda mejor. Una pila, entonces, el objeto pila contiene una lista pila. Entonces yo acá hago la longitud. Y fíjense que si yo no le pongo nada, ¿qué debería mostrarme esto?
¿qué debería mostrarme? ¿Qué? Nada. 0. Exactamente. Si lo ejecuto, fíjense, me devuelve 0. Ahora, si yo le pongo 1,2,3, me debería mostrar 2. 3. 2. No, pues es la longitud. No. 3. Entonces, ¿se entendió esto? O sea, yo acá en el constructor agrego parámetros, agrego propiedades que le quiero a cada objeto que cree, o sea, cada objeto que yo cree de ese tipo de clase, quiero que tenga estos ciertos parámetros. En este caso, como estamos creando una clase de tipo pila, todos los objetos de la clase de pila tienen que tener una lista sobre la cual van a trabajar. Y algo muy importante es, piensen esto que yo le había dicho del self. Hace referencia a sí mismo. Y como hace referencia a sí mismo, cada objeto, yo acá pongo pila y después pongo pila 1, igual a pila, y yo hago lo mismo, y supongan el ejemplo donde yo a pila la dejo vacía, pero a pila 1, ¿cómo podemos trabajarlo? Como lista pila. Fíjense que todavía, algo importante es, yo no le puse nada con respecto a que yo pueda hacer esto. ¿Se acuerdan que esto no lo podíamos hacer? Está prohibido por nuestra definición de lo que es una pila. O sea, esto tendría que estar prohibido. Pero ahora, a nivel de ejemplo, quiero que se entienda esto. Fíjense qué pasa. No, perdón, acá me va a dar 0 los dos, pero si pongo pila 1. Fíjense que esta lista pila es independiente de cada pila que yo cree. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando y haciendo referencia al objeto cuando se construye. Es decir, cuando se ejecuta esto y se instancia un objeto de tipo pila, esta lista pila se hace referencia, o sea, se le agrega al objeto llamado pila. En el segundo caso, ahora es otro objeto que también tiene una lista y yo esa lista la puedo trabajar totalmente independiente con respecto a la anterior. Entonces, fíjense que ambas listas subsisten en cada uno de los objetos de forma independiente. Entonces, acá cumplimos un problema de los que teníamos antes, que era yo para hacer varias pilas tengo que hacer algún manejo con el código acá. Sí. Sí, No sé. O bloqueate el sonido y habla. Sí, Ahí ahí está. Ahí está bien. Quería saber porque cuando usaste para agregar los elementos a la lista, digamos, Acá. es como que se me perdió si que usaste la lista de la clase y no un append o un pop, o sea, si eso estaba permitido, digamos. Sí, usted acuérdense que yo, perdón, o sea, con respecto a lo que yo había definido, yo acuérdense que la pila la definí como que solamente la puedo manipular con agregar un elemento al final o sacarlo. Yo acá lo que quise demostrar era, todavía con esto que yo definí acá de mi clase, todavía yo no cumplo con el objetivo de que yo quería que la pila no se pueda modificar su contenido en cualquier lugar del código. O sea que si yo dejara esta clase así como está y se la paso a algún programador, el programador sigue pudiendo hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque yo no le definí que sea privada esta lista. Es decir, que no la pueda tocar desde afuera. Pero acá yo lo que quise demostrar con este ejemplo era que puedo manipular. Igual tu pregunta es si sí o sí lo tengo que hacer con una pena o puedo declarar esto así. Claro, eso es mi pregunta. No, o sea, yo acá la había declarado vacía, pero yo acá vos podés crear elementos, o sea, hacer referencia a la lista esta que está acá. O sea, cada objeto, cuando yo lo creo, se le crea automáticamente una lista porque así lo definí yo acá en el constructor. Y yo después, vacía, y yo después puedo agregarle elementos de esta manera también. Yo puedo hacer cualquier cosa en realidad. O sea, le puedo igualar a una lista con 3 elementos y después puedo igualarle a una lista con... a veces no es lo correcto, ¿no? ¿Ves? O sea, yo puedo hacer esto. Pero esto es todo un ejemplo. Yo lo que estoy hablando es el ejemplo de que entiendan que estas listas son independientes, la de pila 1 y pila. Te hago una pregunta. Vos todavía no definiste el procedimiento de pila, de entrada y salida, No. lo que hiciste antes. No. Acá está dando un ejemplo de una clase y una objeto, nada más. Acá creé una clase de un tipo determinado que se llama pila y lo único que tiene esa clase es a cada objeto que crees internamente tiene un parámetro que es una lista. O sea,
tiene el objeto, vamos a hablarlo siempre medio así genérico. El objeto internamente es lo que yo le defino acá dentro de la clase. Y en este caso, yo en el constructor, cuando creé el objeto, lo único que le dije fue a ese objeto crearle una lista vacía. Y listo. Se No, llama pila porque se llama pila, pero todavía no es el procedimiento de la Sí, pila. exactamente. Ahora el código que sigue más abajo está incompleto, pero era para demostrar esto de que yo puedo crear listas separadas. O sea, que ya uno de los problemas que yo tenía, que era que tenía que crear, si tengo que crear varias pilas, para el caso de con esto así, si yo quiero tener 2 pilas, tendría que hacer 2 listas separadas. En cambio, con esto yo puedo crear la cantidad de pilas que se me cante, que todas van a ser iguales. Ahora, siguiendo con la postura de lo que habíamos definido antes, fíjense que queremos todavía hacer el hecho de que... O sea, yo no quiero que alguien pueda trabajar sobre la lista pila. Es decir, esta lista yo no quiero que la pueda manipular nadie. Es decir, que no puedo hacer esto que yo hice acá. Esto tiene que estar prohibido, porque mi pila no se maneja de esta manera. Mi pila se tiene que manejar con un push o un pop. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es definir en forma privada esa lista o ese parámetro. ¿Cómo se hace? Agregándole estos 2 signos, estos 2 guiones bajos, adelante de ese parámetro que estoy creando acá. Entonces, yo acá hice lo mismo que antes, creé la clase, definí el constructor y el constructor creó una lista. Para cada objeto que se cree va a tener esta lista, pero esta lista al tener estos 2 signos, estos 2 guiones bajos, lo que hacen es que esta lista sea privada, este parámetro sea privado, y por lo tanto no se puede usar fuera de la clase. Y fíjense lo que pasa cuando yo creo el objeto, esto de vuelta vamos a ponerle pila. Me parece que cuando le pones el nombre pila ahí nos empezamos a confundir, me parece a mí. ¿Cómo? Cuando le pones el nombre pila solo en lugar de pila objeto, ¿Lo ahí confundo? ya... Yo en No, bueno, lo dejo como pila objeto. Yo porque no se me ocurrió otro ejemplo, la verdad, para ponerle de nombre. Pero acá, bueno, si quieres le pongo pila objeto 1, pila objeto 1, y acá pongo pila objeto 1. Ahí está. Bien. Y acá, entonces, ¿qué va a pasar? Si son privados, no debería poder dejar trabajarme no me deja usar lo mismo que habíamos hecho antes, ahora no me deja hacerlo. ¿Por qué? Porque este parámetro yo lo definí como privado, por lo tanto yo no puedo ni siquiera hacerle un len, fíjense. O sea, no me deja ni calcular ni siquiera, no es ni siquiera modificar, no me deja trabajar con esa lista fuera de la clase. Porque la clase es esto nomás. Entonces ahora O sea, solo se puede usar las funciones que declaraste. Que todavía no las declaré, así que Claro. todavía falta. Pero fíjense entonces que ahí, cuando comienza con 2 guiones bajos, se vuelve privado. Esto significa que solo se puede hacer dentro de la clase. Entonces, el mundo exterior, o sea, cualquier programador que haga uso de nuestra clase, no puede trabajar con esto. ¿Por qué? Porque no se lo permito yo. Entonces ahora, finalmente, nuestra clase... Perdón, esto me quedó sin cambiar. Espera un segundo que ahí lo dejo como estaba arriba. ¿Era pila lista? No, era lista pila. Lista pila, lista pila, lista pila, lista pila. Y acá se llama pila. ¿Qué combinación de tecla usás para invertir? ¿Usás alguna? ¿Cómo para invertir? No, la palabra que decía lista pila y pila. No, fui acá arriba y copié la cara. Ah, perdón. Porque no iba a tardar más. Y ahí, fíjense que ahora la clase pila la definí completamente ahora. Fíjense que acá pila objeto me quedó. Pila objeto. Y acá pila. Uy, se borró todo. Pila objeto, pila objeto, pila objeto. Bien. Fíjense que ahora, esto es muy parecido a lo que yo tenía arriba de todo, pero ahora es distinto porque ahora estoy creando una clase de tipo pila y cualquier objeto que yo cree de esta clase, primero que hace, instancia el objeto. O sea, cuando yo hablo de instanciar, o sea, cuando ustedes declaran un objeto de un determinado tipo,
¿qué hace? Primero ejecuta el constructor. Y en este caso, ¿qué le hace? A pila objeto le crea una lista que si tiene los dos guiones bajo acá, es privada. Por lo tanto, no se puede manipular por fuera de la clase. Y después, lo que sí yo no definí que fuera privado son las funciones push y pop. O sea, dentro de la clase, cualquier objeto de tipo pila contiene dos funciones, una que es push y una que es pop. Esto es medio parecido a lo que habíamos trabajado con los métodos de la lista. El método append me hace algo. El método index hace otra cosa. Bueno, acá yo lo que hago es definir un objeto y le creo las funciones o cosas que yo quiero que haga, la infinidad de cosas que tengo ganas de que haga la pila. Y en este caso yo lo único que definí fue un push y un pop. Entonces, el push, fíjense, lo que hace es el mismo append que hacíamos antes, pero de esta variable, de esta lista que es privada, le agrega un valor al final que es el valor que yo le paso. Fíjense que siempre se le pasa el self, porque es como que siempre en todas las funciones que declares en una clase tenés que hacer referencia a sí mismo. Entonces, por eso siempre el parámetro que está dentro del constructor de las funciones es el self. No quiere decir que sea el único, porque vos, por ejemplo, podés pasarle para el push un valor. Por eso siempre se le pasa esto para hacer referencia a sí mismo. O sea, todo lo que sea self, hacemos referencia al mismo objeto. Por eso podemos llamarlo de esta manera. Pila objeto.push está haciendo referencia a esta función push que tiene pila objeto y le pasamos el valor 3. O sea que este parámetro, como que ya al decir que hacer esto, ya estamos hablando de ese objeto. Y fíjense que esto es lo mismo que habíamos hecho antes. Guardamos el valor último, lo borramos y lo devolvemos. Entonces ahora probamos y fíjense que agregué el valor 3, el valor 2 y después el valor 1 y después que me devuelve con el pop. Fíjense que el pop también me lo deja usar, pero si hiciera print pila objeto punto lista pila menos 1, vamos a ponerlo arriba de todo. Me tira el error que habíamos visto antes. No se puede hacer esto, porque básicamente está prohibido, porque está privado. Entonces ahora ya tengo resuelto el problema de que alguien venga o haga esto, que es lo que habíamos hablado antes, que diga que el valor 0 es igual a 0. No te deja hacerlo. Por lo tanto, con esto, yo ya solucioné el problema de que la gente que manipule la pila que yo creo, la manipule como se le cante, sino que tiene que respetar, o sea, solamente puede trabajar funcionando con las propiedades que definí internamente. Bueno, acá tienen básicamente lo que le he explicado del self, que es para hacer parámetros, o sea, hacer uso de todas las funciones del objeto de sí mismo. Y creo que acá, no sé qué le agregó. Después les corrijo esto de stack, porque quedó con el nombre viejo. Debería ser como está acá. Creo que no hay más nada acá. Está creando dos pilas. Claro, ven acá, creamos dos pilas. Una como la otra. A la primera le hacemos un push 3 y a la segunda le hace un push. Fíjense que podemos manipular directamente el objeto del pop. O sea, esto nos devuelve el 3, se lo agregamos a la lista 2 y la lista 2 le hacemos un pop. O sea, a la lista 1 le agrego un 3. A la lista 2 le saco el 3 que le agrego a la lista 1 y se lo pongo. Y después se lo saco a la lista 2. Entonces, como que puedo trabajar con esos valores siempre haciendo uso de estas funciones pop que sí están permitidas y no están privadas. Bueno, acá tenemos más ejemplos que podemos manipular. Bueno, pero esto es más o menos lo mismo que antes, porque acá básicamente traigo un valor, el 1, le sumo 1, me pone 2, y después traigo el 2. O sea, bien esto, creo una lista, otra y otra. A la primera le agrego un 1, y después a la segunda, ¿qué valor le pongo? Le pongo el valor de la primera más 1. Entonces le va a poner, si este era un 1, le va a poner un 2. Y después a la tercera, ¿qué hace? Le saca de la segunda el valor que era un 2 y le resta 2. Entonces me vuelve un 0. Entonces me debería volver 0. Bien.
Ahora vamos a ver algo. A ver cuánto queda. Vamos a ver algo que es lo que habíamos estado hablando antes. Lo que habíamos estado hablando antes era de las herencias, es decir, que una clase hereda ciertos parámetros o propiedades de otra superior, por ejemplo. Entonces acá lo que podemos hacer es crear una clase que se llame suma de pila, en este caso es la pila de suma, o sea, que vaya sumando los valores de la pila. Y con parámetro le paso un parámetro, una pila. Ahora vamos a ver el ejemplo donde está mejor definido, acá. Y me falta esto, pues se va a ver mejor con esto. Bien, a todo esto nosotros teníamos definido nuestra clase pila, que era esta. Teníamos el constructor, que me da una clase, una pila, lista vacía, un push y un pop, básicamente. ¿Qué es lo que hago? Voy a crear una lista que es una lista, es una pila sumatoria, es decir, una pila que va a ir sumando. Esperen que me estoy confundiendo con el básicamente lo que hace es una pila que va agregando los valores de suma de acuerdo a... Perdón. Sí, perdón, me estoy confundiendo. Esta clase, que una suma va a heredar todo aquello que venga de la clase superior. Es decir, esta clase stack, pila, tenía un push, un pop. Entonces, esta clase AINStack, vamos a ponerle, no sé cómo ponerlo en español, en pila sumatoria, no sé, vamos a dejarlo como estaba. Que tiene otros elementos, pero también tiene los anteriores. O sea, cuando hagamos referencia a este objeto nuevo de objeto que yo estoy creando en la clase, lo que hago es, vamos parte por parte. El constructor es este de acá, o sea, yo estoy creando un objeto, pila objeto, que es de esta clase. Lo primero que hace el constructor es inicializa dentro de esta clase una pila. Es decir, genera esto. O sea, es como que estoy anidando clases. Cuando yo hago esto de acá abajo, ejecuto el constructor y dentro del constructor lo que estoy haciendo acá es inicializar el contenido de esta stack, de acá, con una lista vacía. Por lo tanto, ¿se acuerdan que hablaba de las propiedades que vos heredabas de la clase superior? Bueno, acá estoy heredando de esta manera, haciendo uso, porque si no yo tenía que volver a hacer todo este self stack list y sería una lista nueva y una clase distinta. Entonces acá lo que estoy haciendo es trayéndome parámetros de la lista que yo había creado en un primer momento, que era una pila, la genérica, y acá estoy haciendo una que deriva de esa. Y creo un parámetro que es privado también, que es una sumatoria, que eso me va a servir para después. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que hago después? Recorro en un rango de 0 a 5 por in range, y lo que hago es llamo al método push, que tiene la clase del objeto stackObject, que es esta de acá, la addInStack, que es esta. Entonces lo que yo estoy haciendo es llamar a este push. Pero fíjense una cosa, yo este push no es el push que hacía la sumatoria, o sea, que agregaba el contenido a la lista, sino que internamente la variable sum que yo había creado en el constructor la primera vez que se creó este objeto. Sí, alguien me iba a decir algo. Bueno, no sé, alguien abrió el micro. Fíjense que el push lo que está haciendo es uso de la función push de la clase stack que había definido antes. Sí. Ah, perdón, ahí hablando. Pasa que si no, no me entra el código completo, pero bueno, vamos, ahí se ve. Uy, perdón, me fui al... Se me retiló. Ahí se ve.
Así. Bien. Bien. Lo que yo hago, estoy haciendo uso de todos los parámetros de la clase que yo había creado previamente. Es decir, acá, volviendo al principio, para que vuelva a quedar claro. Yo acá creo un objeto de tipo addInStack, de la clase addInStack, que a su vez la clase addInStack, cuando yo defino el constructor, también estoy definiendo que internamente está haciendo uso de la clase stack. Por lo tanto, los parámetros y funciones que tiene esta clase los va a tener la clase que estaba acá. Eso que habíamos hablado antes de la jerarquía. Entonces, con esto yo estoy llamando al constructor de la superclase, vamos a decirlo así, stack, pila. Entonces, con esto lo que estoy haciendo es decirle que cualquier objeto que yo cree de addInStack, a su vez, va a tener el parámetro stackList porque está heredado de la clase pila. Y yo lo definí acá. Y además tiene una variable llamada, acuérdense, privada, llamada sum, que es la igual a 0. Bien. Y después lo que hacía yo era agregar, fíjense que hago un for y agrego 5 valores. 0, 1, bueno. Y fíjense que llamo a push. Pero que push, acuérdense que el stack object es un objeto de tipo addInStack. Por lo tanto, este push hace referencia al push que está acá, no a este. Entonces, este push es una función de addInStack que lo primero que hace es al objeto, a la variable sum del objeto en sí mismo, le sumo el valor que le pasé. Es decir, suponiendo que un 0, le paso un 0. Después un 1, después un 2. Entonces le voy sumando 0, 1, 2, 3. Y a la par, lo que hago es llamar a la función push, pero de la clase que yo había declarado la superclase, que es stack. Entonces lo que hago es, ¿se acuerdan que cuando yo creé acá inicialicé el constructor, en este, también llamé al constructor de esta de acá? Por lo tanto, creé esta lista. O sea, que cualquier objeto de addInStack les había dicho que tiene un stack list que está acá. Bueno, cuando yo hago esto, lo que hago es llamo a la función push del objeto de la clase stack. Por lo tanto, estoy llamando a la función esta que está acá. Y ahí hago el proceso de a esta variable que creé en su primer momento. O sea, es como si, básicamente lo que yo estoy haciendo acá es como meter todo este código adentro de esta clase. Pero para no hacer eso, y que me quede una clase gigante, y poder dividir bien el código, lo que hago es esto, es hacer una clase genérica, porque cualquier objeto de tipo pila tiene que tener por lo menos esto, pero yo puedo hacer una pila más especializada que haga otra cosa, como por ejemplo esta. Esta pila, lo que hace es, si se dan cuenta, es sumar los valores que tenga nuestra pila en el momento que yo le vaya agregando cosas y sacando cosas. Entonces, en todo momento, esta variable sum, perdón, esta variable sum contiene el valor actual de la sumatoria de todos sus elementos. Fíjense que el push le agrega a la lista que está acá el valor que yo le haya pasado, que es val, que el val se lo pasa acá, que se lo pasé acá. O sea, se ve la conexión. Este objeto tiene una función push, que es esta, y a su vez, esta función push lo que hace es llamar a la clase stack, que es la que yo tengo anidada, y es la que contiene la función push, que es esta de acá, y le hace un push a la lista que había creado en el constructor. Es como que o sea, esto es lo mismo que si yo hubiera agarrado hacia esto. Ahora lo vuelvo a dejar como estaba igual. Y acá en push le saco esto. Te lo pongo acá. Perdón. Control X. Lo pongo acá. Y esto de acá, que es el pop, en vez de hacer pop, hago esto. Y listo. Sí, alguien me escribió. Sí. Iván, perdóname, yo tengo un problema tengo déficit de atención, así que por ahí a veces tengo un montón de cosas que no termino de entenderlo. Sí. A ver, si push es agregar y adding es de adicionar, que también es agregar, ¿me podés tratando de hacerlo más sintético? Para. Porque si no me pierdo? Vamos a hacer.
objeto es un objeto para decir pila y suma. Así. O sea, ¿se acuerdan de esto que era pila? ¿Por qué me quedó pila y suma que no me deja usarlo? Me gustaría saber por qué. Ahí está. ¿Se acuerdan de la clase pila? La clase pila es una pila. O sea, tiene la pila y la podemos manipular solamente con las funciones push y pop. Ahora, yo lo que estoy haciendo acá es crear un nuevo objeto, una nueva pila, pero que esta pila, a diferencia de la anterior que habíamos trabajado, que lo único que hacía era agregar elemento y sacarlo, esta pila además contiene un parámetro interno que me lleva a la cuenta de la suma de los elementos que tenga esa pila. O sea, esta pila y suma lo que hace es lo mismo que tenía la pila anterior y a la par hace la sumatoria de los elementos. Por eso yo acá capaz que lo cambié todo. Lo vuelvo a dejar como estaba antes. Vamos a ponerle vuelta pila y suma. Y acá le paso pila. Le paso la clase que esta es pila. Y acá le tenía que poner todo pila. Entonces, es como, ¿se acuerdan que habíamos hablado de animales? Mamífero y mamífero domesticado. Bueno, es como si yo te digo, la pila es el mamífero, el animal. Pero la pila y suma es un animal que a su vez tiene otro elemento más que yo se lo agregué, que era esta de la suma. O sea, le agrego nuevas funciones que hacen nuevas cosas. Entonces, yo puedo, fíjense que a modo de ejemplo para que se note la diferencia, el push, este de acá, se llama igual que el anterior, porque hace referencia, este push depende de esta clase nueva que yo creé. Y este push hace referencia a esta pila. Entonces, este push no hace lo mismo que este de acá. Este push hace, con esto de acá abajo, hace lo mismo que este push, pero hace algo más que es esta suma. Entonces, vos cuando creas un objeto, pila y suma, ahora lo ejecuto y vamos a probarlo. Pila, objeto y suma. Bien. Esta pila, objeto y suma, que es un objeto del tipo pila y suma, lo que hace es todo esto, o sea, construyo, ¿se acuerdan? O sea, yo creo un objeto y lo primero que hace es el constructor. Y este constructor, ¿qué hace? Lo primero, instancia un objeto, o sea, instancia dentro de esta clase todo lo contenido dentro de la clase pila. Es decir, como que adentro de esta clase yo le estoy agregando todas las funcionalidades que tiene la clase genérica. Entonces, como yo te digo, el mamífero terrestre, ¿qué es lo que quiero que tenga el mamífero terrestre? El mamífero terrestre quiero que, perdón, mamífero domesticado, ¿qué quiero? Quiero que sea un mamífero terrestre, un mamífero, y a su vez, si es domesticado, quiero que pueda vivir en una casa. Entonces, acá es lo mismo que si yo te estoy diciendo, inicializa un mamífero domesticado y te digo, en el constructor, ¿qué tenés que definir? Tenés que definir que domesticado es true, o sea que es un animal domesticado, pero que a su vez es un mamífero. Entonces define una clase genérica mamífero que tiene otras funciones. Entonces, volviendo con esto, esta nueva clase hereda todo, como al haberlo yo declarado acá, ¿no? O sea, al pasarle como parámetro pila, yo cuando hago esto, esta es la esencia de la anidación, ¿no? Yo le estoy pasando a la clase pila, le estoy pasando como parámetro, acá no, pero acá arriba sí, en la clase, porque ya estoy diciendo de antemano de que esta clase va a heredar lo que tenga pila. Esta nueva clase contiene todo lo que tenga esta clase. Y entonces yo acá, bueno, trabajo como lo que tenga que hacer. Fíjense que ¿qué es lo que cambió con respecto al anterior? Bueno, que ahora el push que ejecuta es el mismo que estaba antes, pero, este de acá, pero que a su vez calculo en la variable sum, que es la que agregué a esta nueva clase, voy sumando los valores que tiene la pila. Y el pop lo que hace es lo mismo que hacía antes, esto, ¿se acuerdan? ¿Qué hacía el pop? El pop agarraba, guardaba el elemento último, lo borraba y me lo devolvía. Acá está haciendo lo mismo.
Y fíjense que le resta a sum ese valor que yo le estoy sacando. Entonces me devuelve el valor. Si lo ejecutamos, vamos a hacer la ejecución. Y fíjense que tiene una función más que es getSum. Y esto, ¿ustedes cómo pueden sacar un valor de dentro de la función? Y pueden hacerlo con un return. Entonces, cuando llaman a la función getSum, devuelven esto. Fíjense, vamos a ejecutarlo así se entiende mejor. Fíjense, ¿qué es lo que hice? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, 0, 1, 2, 3, 4. Acuérdense, va de 0 hasta 1 antes. Creo un objeto de tipo pila, objeto y suma, que es este. Lo inicializo. A su vez, inicializo el constructor de la clase superior. O sea, creo al objeto que yo creé acá de tipo objeto y suma, le creo una lista, va a contener una lista, esta acá. Bien. Después de esto, ¿qué viene? Viene a hacer esto. Crear una variable llamada sum, que está igualada en 0. Listo. Ya inicialicé mi objeto. Mi objeto tiene una lista vacía y tiene una variable llamada sum. Bien. ¿Qué hago después? Recorro, y en realidad no recorro porque lo estoy haciendo acá en el ejemplo, ¿no? ¿Qué hago? Hago un push a ese objeto. ¿Y qué valor le paso? Le paso el valor del for de esta i, 0, 1, 2, 3, 4. En cada momento lo paso. ¿Y qué hago? Un push. Push. Le paso el primer valor en un 0. Bueno, vengo a clase pila y suma, voy a la función push. Acuérdense que siempre va el self, coma y el valor que yo le paso. Lo primero que hago es a variable sum, que es del objeto a sí mismo, le sumo el valor que yo le pasé. En este caso sería el 0. Sum valía 0. Le sumó 0. Bueno, sigue siendo 0. ¿Y qué hago? Llamo de esta manera lo hago nombre de la clase que yo había puesto acá. Ah, acá está mal, perdón. Entonces sería pila. Pila. Ahora creo que me quedó todo bien. Zumbal. Bien. Llamo a la pila, a la clase pila, y uso su método push. Y le paso el valor que yo le había pasado previamente. Voy acá a la clase pila y el push que hacía. A esa lista que yo tenía declarada antes, le agrego un valor al final. 0. Bueno, hago lo mismo con el 1. Vengo a la función push acá, le sumo 1 y después hago uso de la función push de la clase pila con el valor 1. Vengo acá, agrego un valor al final, el 1. 2, bueno, ahora subo un ataca. 4, llego al 4. Termino el 4 y después termina el for y ¿qué hace? Me muestra el print. Fíjense que si yo sumo 0 más 1 más 2 más 3 más 4 me da 10. Y es lo que me muestra acá, el 10. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo muestro? Llamo a la función getSum, que la función getSum de la clase pila y suma, ¿qué hace? Me devuelve el valor de la variable sum, que es la que yo venía sumando. Y por último, ¿qué hago yo? Hago un pop de cada elemento que me quedaba en pila, objeto y suma. Fíjense, pop, llamo a pop, y lo primero que hace es guardarme el valor, pero haciendo uso del método pop de la clase pila. O sea, llamo a esto que estaba acá y hago lo mismo. Guardo el valor último, lo borro y lo devuelvo. Y fíjense que acá a val le guardo el valor val que yo devolví acá. ¿Qué hago con ese valor val? Se lo resto a la sumatoria, porque acuérdense que sum es una variable que va conteniendo constantemente el valor de la suma de los elementos. Porque cuando hago un push, lo agrego. Y cuando se lo saco, se lo resto. Acuérdense que siempre al meter uno al final, si yo lo borro, lo tengo que restar. O sea, si lo sumo, si lo agrego al final, se lo sumo. Y si lo resto, se lo resto. Como no es muy complejo de ese sentido. Y devuelvo el valor que tiene en ese momento después de hacer el pop. Por eso fíjense que 4 acá me devuelve sum, pero podríamos también hacer que me devuelva val. Pero bueno, no me lo va a devolver. Y acá podemos hacer, no, vamos a hacer esto. Hago un print y veo lo que tiene el contenido ahora de vuelta. Fíjense que me devuelve 0.
¿Por qué? Porque ya no quedan elementos, porque se fueron sacando uno por uno. Bien. ¿Estamos ahí? Te hago una pregunta, a ver si entendí. ¿Vos podrías separar, por favor, con numeral dónde termina la clase y dónde Sí, instancia el objeto? Porque son cosas distintas. Sí. Acá separo clase pila. Sí, Acá separo la clase específica. la clase específica y acá sería el código que ejecutás en tu código. Vamos a ponerle, a ver, vamos a ponerle acá. Ahí, Código del programador, vamos a decirlo, ¿no? claro, claro. Entonces, y estas Ahí es son, cuando sí, creas el objeto y llamás a las clases. exactamente. Estas clases se suelen crear, ¿qué costumbre se dice que se hace? ¿Qué es lo que se acostumbre? Clases. Es crear estas clases en archivos separados. Entonces vos esto lo metés en otro lado, al menos lo que yo en mi trabajo suelo hacer es, las clases están todas separadas en archivos y vos después, en tu código, importás estas clases y trabajás Claro, con las clases directamente. Entonces sí, acá todo serían las definiciones de clase y esto sería el código que se ejecuta. está bien, bien. Bien. No, quiero arrancar. No sé si Francisco está por ahí. Sí. Sí. No, que me queda lo de variable de instancia y de clase, pero no sé si voy a llegar. Bueno, No sé si quieren pueden trabajar con este laboratorio que lo anoté acá, el 32114, que es este. No, me pasé. 32114, que es parecido a lo que estábamos haciendo, pero ahora creamos una pila que haga otras funcionalidades. Y acá tienen el código. ¿Ves? Que cuente, básicamente. Que cuente creo que es una para que cuente los elementos del contador de elementos que tenemos en esta pila. La idea es que puedan ahora empezar, si quieren, sí, hasta las 8:30, trabajen con eso. También, no sé si tienen alguna duda de algo de lo que ya no hayamos visto o de lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque mañana, esto me parece que es un tema bastante largo. O sea, no queda tanto, pero es un tema más largo y hay que ver el tema de variable clase, el diccionario propio de la clase, que hay un par de cositas más. Y algunas excepciones, de vuelta, decepciones. Y no, me parece que no llego. Si quieren, bueno, hagan este laboratorio ahora, lo que queda. sí, no sé si alguien tenía una duda de trabajo práctico también. Sí, a eso era. Eh, aproveche que estamos acá los dos para ver si lo podemos ver juntos. Si no, sí, lo dejo haciendo el laboratorio que les recomendé. Iván. Yo tengo una pregunta de la plataforma. Sí. Terminamos el módulo 4, pero estamos recién haciendo el módulo 3, ¿no? El módulo 4, quedé con la cara toda de costado. El módulo 4 es lo que vieron de archivos y es lo que yo le había comentado al principio de que hay algunas cosas como ver librerías de la librería Datetime, la OS. Eso creo que no, en el TP no lo vamos a ver, ¿no? Francisco, porque creo que no. Creo que no, a lo sumo vamos y si en el caso de que agreguemos algo de trabajar con fecha, vamos a estar dando una parte de la clase para trabajar con eso, pero lo tenemos que definir todavía, lo del uso de los módulos extra. Pero la parte de archivos sí es toda la clase que di el jueves pasado. Sí, o sea, Todo el módulo 4. el módulo heavy que nos queda, lo último que nos queda es este módulo 3. El 4, como no se conecta mucho, no había problema que si arranquemos con el 4 de la semana pasada. O sea, lo que nos importaba del 4 ya lo vieron, que era lo de archivos. Y ahora, bueno, el módulo 3 es esto de objetos. Pero bueno, ahí les dejo para los también.
Yo solamente para estar segura, les había mandado un mail desde la plataforma ayer a la mañana, en realidad le mandé dos. Primero uno diciendo que no lo podía solucionar, no encontraba el error, después encontré el error, pero no sé si le llegó o no, más que nada para entregar el trabajo hoy, digo. Eh, Soy Macarena. Acá. Ya lo pude solucionar, creo que mi problema era que abajo definía posición -1, entonces siempre me tiraba cualquier número que le ponga, o sea, no me iba a tomar ningún número porque estaba definiendo una variable que no era. Ahí lo vemos. De todos modos, cuando lo corregí, fui teniendo otros errores a medida que iba ejecutando, entonces tuve que ir arreglando también un poco más arriba algunas definiciones que había hecho. Sí, ahí justo lo estaba. Sí, porque entre ayer y anteayer no pude leer ninguno, el que estuvo leyendo fue Francisco. No hay pero- problema, era más que nada para saber que les haya llegado para poder entregar el trabajo ahora. Sí, ahí estaba viendo la. Iván, Sí, disculpa que tengo la voz tomada. ¿El laboratorio este que dijiste, qué número es? el 32114. Yo no sé si no sé manejar el NetCA o qué miércoles, pero estoy en la pantalla inicial y me voy a Course Homes. A Y ver, lo ahí te último puedo que pasar tengo- el. Sí, lo último que tengo dice No, módulo, ahí puedo pasar el link, a ver si con esto ya. pero no tendría que estar actualizado lo que yo tengo, si lo abrí recién. Ahí ese sería ya directamente el link, creo que. Ahí, Gustavo, te aparece la parte de fundamento Python 2 intermedio. Espérame. Sí, porque hay dos módulos, Sí, 3. Fundamentos Python 2 intermedio, y Claro. piqué. Y ahí te dice módulo 3. Dice examen final, comentario de fin de curso. Y examen final, no dice más nada. Si querés te comparto la pantalla y lo ves, no sé. Dale, sí. Yo voy mientras yo voy viendo el otro. Espérame, toda la pantalla. Ahí lo pasé. No sé si lo estás viendo. Sí. Decime si querés que mueva o que haga algo, o indicame. Les pido hacer una... Claro, a nosotros como tenemos una visión distinta, no sabíamos esto. Mira, bajó un poquito. Te dice ahí que necesitas hacer Los exámenes. la evaluación parcial. Sí, a eso me refiero. Sí, esto de acá. Sí, Si no está completado, a ver, y no me lo deja marcar siquiera. No, este no me lo deja. no, sería ese que está ahí abajo, el penúltimo ítem, que el P1, 2 puntos, evaluación parcial. No, pero eso está mal igual, no puede ser que no le deje hacer eso. Es que capaz si lo completan, igual es como una autoevaluación, pero fíjate que lo pide como un requisito.
Dice, necesitas tener una nota en la evaluación parcial P1. O sea, de última, No te deja avanzar. le digo que las hagan. Esos exámenes para nosotros no son obligatorios, o sea, es un poco de una autoevaluación. O sea, las notas que se saquen no va a afectar a la aprobación o no del curso que estamos impartiendo nosotros, obvio. De última les diría que hagan, no sé qué tan larga es esa evaluación parcial, no recuerdo bien. Si la quieren hacer por ustedes mejor, y en el caso de que capaz si la hacen completando, porque creo que es múltiple choice, capaz completándola así nomás porque capaz no tienen tiempo o no tienen la intención de completarla a criterio, fíjense de última de completarla así al azar, a ver si se les desbloquea esta nueva parte 2. Voy a ver si lo puedo sacar eso, porque... A ver, fíjate, también se lo puede sacar ese requisito. Claro, porque vos picás acá y no te hace nada. Sí, no, ¿a todos les pasa lo mismo? Sí, No. yo recién me fijé y también. Ahí, Gustavo, si haces clic ahí donde dice P1 evaluación parcial, por favor. Yo estoy tratando de ver. Arriba. Le estoy picando ahí, ¿eh? No, donde dice P1 evaluación parcial. Acá. No, arriba. Más arriba. Un poquito, ahí. Eso. ¿Vos querés ver la evaluación? Sí, creo que son 10 preguntas y hay Claro, que hacer. para mí si hacen ese examen, no sé si lo hiciste vos. No son 35 preguntas, son bastante. Porque es como un resumen de todo lo que era. Ahora Iván se está fijando si lo puede desactivar y si no, le háganlo, pero así nomás. Eso le dejo a la elección de ustedes. No es obligatorio que lo prueben, no es obligatorio que saquen una nota mínima. ¿Y con el link no pueden entrar directo? El link de error. Menos mal que me avisaron, porque Sí, sabía que nunca me pensé que no. Como en el anterior no pasaba. A ver, ¿qué puedo hacer? Si entras desde el link que pasó Iván, te podés acceder a todos, como que te deja saltearlo sin hacer el examen. Yo por lo menos lo estoy viendo. Fíjate de probarlo así. Ojo que, o sea, tienen que estar, eso seguro, me imagino, logueados, calculo. Sí, logueados y te deja, digamos, pegarle un chequeo de todo. Les voy a pasar entonces en el Etacad, les voy a dejar puesto para que entren directo del EDUE Interactive, para que entren directamente con el módulo del principio. A mí ahí no me deja entrar desde el link. ¿No te deja? No. Y yo ahora piqué en el link y entré acá. ¿Estabas logueado? Sí, yo estaba logueado, pero el tema está si apagás la compu y la prendés, ¿qué pasa? Si te va a dejar entrar. Claro, tienen que le mandamos claro, por eso yo decía guardarle el link. Pero... No, pero yo he tratado de... Guardar el link, si no. Claro, que sí, deje el link en el Golab, entonces ya después apretan yo les dejo el link directamente del EDUE, ese Python Essential 2-ESP, y si están logueados, cuando entran a ese link, directamente ya les abre todos los módulos. Ahí vos al costadito, ¿viste? Donde tenés las 3 rayas, a la izquierda, tenés todos los módulos ahí. O sea, ahí vos subís, y ahí en back, tenés hasta el último back, tenés los 4 módulos. Este es todo el módulo 3, y arriba de todo podés pasar a los 4 módulos que tiene la segunda parte. Ahí está el módulo 1, el 2, el 3 y el 4. Sería yo les pase el primero de todo eso. Igual, algunos creo que les tira que tiene error. Igualmente, voy a ver si puedo arreglar eso. Si pueden, y en el caso de que no podamos, les sugiero o que hagan el examen a conciencia o que pongan respuestas aleatorias con tal de que se les bloquee esta etapa así también. No, si contestás mal, si no pasás el examen, no te deja. ¿Te pide una nota mínima? ¿Cómo sí, sabes? creo que es un 65, 50%. Ahí estoy viendo a ver si lo puedo sacar. Igualmente, lo tenés que aprobar. Ya te viste probando. Está bien, podés ver los resultados después que lo hiciste y te vas dando cuenta. Pero hay un código de honor. A ver, sí. Ahí ya lo vi a Student. ¿Si actualizan, le vuelve a salir lo mismo? A ver, evaluación parcial. Sigue apareciendo. Bien, entonces no. Edit settings.
Ahí está, ya lo que. A ver si esto lo zafa. Le puse que puedan ustedes marcarlo como realizado directamente. Sí. Dejo de compartir la pantalla. Dale, Gustavo. Gracias. A ver si me deja. Ah, yo digo.